Para los que eligieron la aventura de seguir por las funciones sintácticas, en esta presentación nos vamos a ocupar específicamente del estudio del objeto indirecto. Bien, el objeto indirecto puede aparecer con distintos tipos de verbos, en distintos tipos de cláusulas, que ustedes las van a ver luego porque han elegido el camino de las funciones, y con distintas estructuras sintácticas que también vamos a ver. Hay una aclaración que hay que hacer al inicio, que es una aclaración importante en cuanto al estudio de lo que son los objetos indirectos o el objeto indirecto como función sintáctica, pero que la vamos a hacer con un criterio bastante simplificado, ¿sí? En principio, nosotros tenemos distintas clases de objetos indirectos. Están aquellos objetos indirectos que son argumentales y aquellos objetos indirectos que son no argumentales. Cuando yo me refiero a objetos indirectos argumentales, estoy hablando de objetos indirectos que son pedidos por los verbos. Es decir, que estoy frente a un tipo de verbo que necesita complementarse con un objeto indirecto. Cuando hablo de objetos indirectos no argumentales, me estoy refiriendo a objetos indirectos que aparecen con determinadas construcciones, pero que no son argumento del verbo, no son pedidos por el verbo. Cuando hablamos de objetos indirectos argumentales, hablamos de verbos triádicos y verbos diádicos, y también vamos a incluir en esta categoría algunos verbos que tienen valencia 1, que son los verbos referidos a emociones, y en el caso, aunque algunos los consideran no argumentales, y en el caso de los no argumentales vamos a trabajar en la siguiente presentación con los dativos, ¿sí? Bien, en esta presentación entonces nos vamos a ocupar específicamente del objeto indirecto argumental, aunque hago la aclaración que algunos de los argumentales que vamos a ver acá, algunos autores los toman como no argumentales. Pero hacemos esta aclaración porque es una forma de simplificar y de, trabajar por un lado los objetos indirectos argumentales y algunos que tienen que ver con algunos verbos que piden objeto indirecto, aunque no es obligatorio, y establecer una diferencia bien clara con los dativos, que después los vamos a ver que los hemos reducido a 3 casos y que son claramente diferenciables del objeto directo que vamos a trabajar en esta presentación. Hago esta aclaración porque en el material teórico ustedes se van a encontrar con distintas aproximaciones al objeto indirecto. Bien, como siempre empezamos un ejemplo para ilustrar la presentación y el tema bajo estudio. En este caso tenemos un ejemplo que dice: el veterinario le dio la pipeta al gato. ¿Sí? Seguimos con el auspicio de Frontline Plus. Tengo verbo dar. Tengo un sujeto que es el veterinario. ¿Sí? Ese sujeto tiene un núcleo que es veterinario. Sigo con la pipeta, que habíamos visto en la presentación de objeto directo, si ustedes siguieron por este camino, que es objeto directo porque cumple con las características del objeto directo. Pero acá, además de que el veterinario dio la pipeta, tengo a quién se la dio. Al gato, ¿sí? Y ese gato que ustedes ven ahí, es el objeto indirecto, ¿sí? Entonces acá tenemos una construcción donde hay distintas funciones sintácticas. Tengo una función sintáctica externa al predicado, que es el sujeto, y tengo funciones sintácticas como objeto directo y objeto indirecto. Ahora vamos a ver a continuación qué requisitos tiene que cumplir el objeto indirecto para poder estar dentro de un predicado. Bien, en primer lugar, aclaramos ya el carácter argumental que tiene, en este caso, el objeto indirecto y las excepciones o las distintas corrientes teóricas que lo abordan de alguna manera, que lo hemos simplificado en esta clase. Cuando hablamos de complemento argumental nos referimos a un argumento pedido por el verbo. En general, el objeto indirecto lo que representa es receptor de una acción, el afectado. Si yo digo, el veterinario le dio la pipeta al gato, el afectado, pobre gato, o sea, el receptor de esa pipeta es el gato, ¿sí? Entonces, el objeto indirecto va a estar representado por esa función de ser el afectado de una acción. Bien, ¿qué construcciones gramaticales pueden desempeñar el objeto indirecto? Sintagma preposicional, también encabezado por A, y los clíticos dativos, ¿sí? Que ahora los vamos a revisar. ¿En qué tipos de verbos va a aparecer? En verbos triádicos de valencia 3, ya vimos que también en verbos de valencia 2, en verbos que designan emociones, que son los que yo les digo que algunos autores trabajan con, mencionan a esto como dativos y no como objeto indirecto, y
algunos verbos copulativos. ¿Por qué formas es sustituible el objeto indirecto? Así como en el video de predicado. Vimos que el objeto directo era sustituible por lo o la. En el caso del objeto indirecto es sustituible por le, les. Y también lleva preposición a solo cuando se refiere a entidades animadas o cuando el orden es marcado, marca de función, que es el mismo caso que nosotros vimos para el objeto directo. También puede aparecer duplicado, quiere decir que puede aparecer más de una vez, y el rol temático, ¿sí?, que cumple el objeto indirecto es el beneficiario, porque es el afectado por ese estado o el receptor. ¿Sí? Estas son las entonces distintas características que tiene el objeto indirecto como función sintáctica. Vamos ahora a desplegar cada una de ellas. El carácter argumental, ¿sí? Yo digo, el veterinario le dio la pipeta al gato. Si yo simplemente tuviera la expresión el veterinario le dio la pipeta, estoy pensando en que la pipeta se la dio a alguien, ¿sí? Es lo mismo que veíamos con el verbo destruir, o sea, yo necesito destruir algo. En este caso, la pipeta tiene que estar dada a alguien. Ese alguien es el gato y es un complemento argumental que pide el verbo dar. El verbo dar es un verbo triádico, ¿sí? Alguien da algo a alguien. Acá tenemos la explicación, ¿sí? Verbo dar, alguien, valencia 1, tiene una valencia, da, es el verbo, algo es la valencia 2 y a alguien es la valencia 3. Quiere decir que alguien da algo a alguien. En este caso, los verbos triádicos, ¿sí?, son los que piden la función de objeto indirecto. Y esa función es argumental porque para que el verbo sea triádico, es decir, para que el verbo tenga valencia 3, necesita tener un objeto indirecto. ¿Cuáles son los verbos que habíamos visto que llevaban objeto indirecto? Verbos triádicos y verbos que designan emociones y otros estados. Por ejemplo, yo digo me gustan los gatos, ¿sí? A ver, acá uno siempre está tentado en estas construcciones a señalar que me es el sujeto, pero me nunca puede ser el sujeto, porque no tiene forma de sujeto y porque no está contemplado dentro de las categorías léxicas que designan al sujeto. Entonces yo ya lo tengo que descartar. Y además tengo otro dato que me indica que ese me no es sujeto, y es el verbo en plural. ¿Sí? Nosotros ya vimos que tiene que haber concordancia entre sujeto y predicado. Por lo tanto, si tengo un verbo en plural, necesito un sujeto en plural. En este caso, el sujeto es los gatos. ¿Sí? Gatos es su núcleo. Me gustan es el predicado y el núcleo del predicado es gustan. Ese me, ¿sí?, es el objeto indirecto, ¿sí? Es el objeto de interés, también denominado o dativo de interés. A ver, ¿qué tipos de verbos llevan estos objetos indirectos? El verbo gustar, el verbo encantar, el verbo preocupar, el verbo importar, el verbo molestar, el verbo faltar, el verbo sobrar, el verbo corresponder, el verbo alcanzar, bastar, convenir, ¿sí? Me gustan los gatos, me encantan los gatos, me preocupa mi salud, me importan los alumnos, me molestan los alumnos, me sobran alumnos, ¿sí? Bien, en todos los casos yo puedo variar ese pronombre que está al inicio. Puedo decir, te gustan los gatos, le gustan los gatos, le encantan los gatos, le molestan los alumnos, ¿sí? Puedo ponerlo, o es paradigmático, digamos, para usar un término técnico, porque se puede cambiar ese pronombre de función. Entonces, en este caso de estos verbos, tengo siempre un sujeto que concuerda con el verbo y un objeto indirecto, ¿sí? Bien, una de las características de estas construcciones es que el sujeto es posverbal. ¿Qué quiere decir posverbal? Que aparece después del verbo, ¿sí? Y el objeto indirecto es preverbal. Si bien puede aparecer en otro orden, yo puedo decir los gatos me gustan, ¿sí? Generalmente este tipo de verbos se construye con sujetos posverbales. La otra forma de aparición del objeto indirecto es con verbos copulativos. Les vamos a señalar acá cuál es la clase de verbos copulativos que ustedes van a poder revisar para tener bien claro que es un verbo copulativo. Lo pueden ver tanto en el video 41 como en el video 49. Bien, en el caso de los verbos copulativos, una vez que los repasen,
vamos a ver que puede aparecer un objeto directo. Y después van a ver que esa cláusula recibe otro nombre. Si yo digo, la idea me pareció buena, la idea le pareció buena, ¿sí? Ese me funciona como objeto indirecto. Quiere decir que en algunas construcciones los verbos copulativos pueden llevar objetos indirectos. Sustituible por le, les. Si yo digo me gustan los gatos, digo le gustan los gatos. Si yo digo te gustan los gatos, puedo decir le gustan los gatos. Quiere decir que cada vez que esté frente a un objeto indirecto, voy a poder sustituirlo por le, les. Y así como nosotros teníamos la prueba en el objeto directo de la sustitución por la, lo, los, las, en este caso también voy a poder hacer lo mismo. Yo voy a comprobar si es un objeto directo, si lo puedo sustituir o reemplazar por le y les. Si lo puedo reemplazar por le y les y en ese reemplazo me queda una estructura gramaticalmente aceptable, digamos, bueno, aceptable no, digamos gramaticalmente correcta, significa que eso es un objeto, esa función es un objeto indirecto. Bien, en este caso lleva preposición a solo cuando refiere a entidades animadas o cuando el orden es marcado, es decir, marca de función. Yo digo, el veterinario le dio la pipeta al gato. Nuevamente, esto también lo vamos a ver, lo vimos para el caso del objeto indirecto, quienes ya vieron ese video. En este caso, esa A, ¿sí? Los había remitido al video 16. Esa A no es una A del sintagma preposicional como categoría de palabra léxica. Esa A es una A que tiene es una marca de función, tiene una función gramatical. ¿Sí? Cuando yo digo que tiene una función gramatical, me estoy refiriendo a que simplemente funciona como una marca de que ahí hay un objeto indirecto. ¿Sí? Entonces, el veterinario le dio la pipeta al gato. Como es una entidad animada, está introducido por esa preposición. Al igual que el objeto directo, puede aparecer duplicado, ¿sí? Y en este caso lo repite. Yo digo, el veterinario le dio la pipeta al gato. El veterinario dio la pipeta al gato. El veterinario le dio la pipeta al gato. Es decir, tengo dos objetos indirectos en este caso. Por último, el rol temático, sí que es el de beneficiario, que lo habíamos visto al inicio de la presentación. En este caso, el veterinario le dio la pipeta al gato. El gato es el beneficiario de esa acción, ¿sí? Es el que recibe esa acción. Bien, bueno, una vez conocido y comprendido el objeto indirecto, pueden seguir eligiendo su propia aventura gramatical. Si quieren, pueden seguir por el video 40, que es el video que se refiere a los hermanos del objeto indirecto, que son los dativos, ¿sí? Que son como los hermanos menores. Y si no lo desean, pueden seguir por el video 47, que son las cláusulas intransitivas, que llevan objeto directo, o por el video 48, que se refiere a las cláusulas ditransitivas, que algunas también, que llevan objeto indirecto.